¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Junta Médica. Ya cerramos toda la semana saludable y hoy vamos a abordar un tema muy serio y nos vamos a poner muy serios, ¿no? Vean aquí en la mesa, ya tenemos a nuestros invitados, vamos a conocerlos. Está Judy Cachay, psicóloga clínica, viene del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, el doctor Guillermo Lat, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, y también nos acompaña la psiquiatra Carolina Tusset del Hospital Hermilio Valdizán. ¿Por qué digo que nos vamos a poner muy serios hoy? Porque vamos a hablar del suicidio. Atención, ¿no? Quizás no tanto en la persona en sí, sino en lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Porque a veces no captamos esas señales, las podemos tomar quizás de una forma no muy seria, ¿no? Y creo que a veces no actuamos de la mejor manera. Bienvenidos al programa. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Generalmente el suicidio se suele asociar mucho con la depresión, ¿no? Pero hay muchas causas más que pueden venir detrás. A ver, empezamos un poquito. Bueno, muchas gracias por la invitación y también saludar por el Día de la Medicina Peruana a todos los doctores, a todos los colegas, al doctor. Si bien es cierto, es un tema muy preocupante, que nosotros lo tenemos muy en pensamiento, tanto en el hospital como en otras instituciones. Es 1000 suicidios por año, lo que se ha sacado en porcentaje. De cada suicidio hay 20 personas que intentaron hacer el acto suicida, que llegaron o no llegaron a hacer el efecto, que es morir. De este porcentaje, solo la cuarta parte pide una ayuda a un personal de salud. Y que no necesariamente el personal de salud va a tener la ayuda o va a obtener esa información de la persona. Entonces aquí, como usted menciona, es muy importante el tema de la familia o el soporte. Yo preguntaría, cuando hay una persona que tiene un problema y nos dice: Carolina, dame 5 minutos para poder escucharte, para poder escucharme, se lo damos con un factor, con una sociedad tan apurada en sus quehaceres. Entonces es muy importante el tema del soporte familiar que deberíamos tener y social también, claro, ¿no? O a veces tomamos quizás los problemas de la otra persona a la ligera, ¿no? Como que, no pasa nada, no, ya pone tu parte, ¿no? Pero si hablamos de proporción, sí es cierto, el suicidio puede ser efectuado, consumado por la gran mayoría de estas personas que hacen esto, son depresivos. Pero no es el único grupo poblacional dentro de las patologías psiquiátricas. También los esquizofrénicos, las personas que tienen cuadros de ansiedad. Que tienen enfermedades quizás muy dolorosas. Que tienen enfermedades terminales, ¿no? Y que no tienen ya esperanza de que esto vaya a revertirse, son personas que van a intentar y probablemente van a afectarse más que los que no lo intentan simplemente, pero finalmente pueden no llegar a la consumación. Como bien ha señalado la doctora, por cada suicida hay 5 que lo intentan, ¿no? La gran proporción de estos intentadores son mujeres, ¿no? La gran proporción de quienes consuman el suicidio son varones. Judy. Sí, es cierto. A ver, el suicidio, como tú también has dicho, es un fenómeno multicausal y exactamente siempre o casi siempre está asociado a una enfermedad. Ahora, estas causas pueden ser tan distintas y tan diferentes como tener un pensamiento recurrente pesimista, negativo, y que tienen afirmaciones como: ¿para qué vivir? Quiero ser invisible, quiero dormir y no despertar más. O otras causas, exactamente, es el tema de la depresión o el intenso estrés. La presión que uno vive puede generar una situación de ansiedad extrema y poder llegar a tener ideas, pensamientos suicidas. ¿Alguien que es muy impulsivo podría llegar a suicidarse? Así es. Correcto. Y probablemente eso sea lo que identifique cuando evaluamos a una persona quién podría cometer el suicidio. La primera pregunta que se le hace a una persona con ideas de suicidarse es: ¿usted lo ha intentado antes? Porque eso habla de un descontrol de los impulsos, ¿no? Y ese podría ser de repente el principal factor pronóstico de si alguien va a suicidarse o no.
Ajá. Ya que no lo piensan, ¿no? Ya en ese momento actúa. Claro. El impulso vendría a ser pues esa actuación previo al pensamiento, ¿no? Entonces ese pensamiento, es el pensar acorta el tiempo y realiza la acción. Entonces algunas veces vienen a consulta las mamás, me quiere manipular, ¿no? Me quiere manipular, me va a decir que se va a matar. No sabemos si eso va a pasar, porque no sabemos a dónde va a llegar esa acción, esa acción impulsiva, ¿no? Sí. Esa impulsividad exactamente, ¿qué es lo que pasa? Que no tienen el principio, el juicio de realidad. Entonces no piensan las estrategias ni piensan que las consecuencias de lo que va a pasar y va a suceder y lo hacen, llegan al acto, totalmente. No hay el principio de realidad, que es la tolerancia a la frustración, por ejemplo. Exacto. Y desde un punto de vista biológico, perdón, Sí. un punto de vista eso es la palabra, que se interrumpa. Desde un punto de vista biológico, el cerebro de las personas que han tenido impulsos suicidas es diferente al que no. Porque mire, el síntoma suicida es toda una gama de manifestaciones sintomáticas, desde formas de suicidio pasivo, ¿no? Quisiera que Dios me llevara, ya quisiera morir, hasta formas de consumación del suicidio, toda una amplia gama, ¿no? Quienes tienen el impulso y actúan el impulso, su cerebro es diferente al de quien no lo intenta. Como le digo, ese es el principal elemento pronóstico ante la evaluación de una persona que se presenta con ideas suicidas. Así es, ¿no? Muy bien. A ver, para recordarles que tenemos hashtag es no estás solo, así que ya pueden empezar a enviar todas sus comentarios, sus opiniones, sus dudas, ¿no? A las cuentas de Junta Médica, y también, ya lo saben, en breve va a aparecer la línea médica para que también puedan llamar, ¿no? Ya saben que aquí tienen a 3 especialistas, ¿no? De lujo, que pueden responder todas sus consultas. Ahora, atención, porque los doctores nos estaban explicando muy bien, ¿no? esta introducción, la verdad, muy interesante, pero aquí les voy a dar todavía más datos, ¿no? Sobre nuestro tema del día. El suicidio es un evento multidimensional con factores biológicos, genéticos, psicológicos y socioambientales. Es un grave problema de salud pública, pues genera una reacción en cadena con efectos acumulativos. Los trastornos mentales, sobre todo la depresión, son la principal causa de suicidios. Sin embargo, existen otras variables que pueden influir en la decisión de quitarse la vida. El suicidio puede responder a un acto impulsivo repentino o a una planificación muy cuidadosa. Es importante estar alertas para poder prevenir un posible suicidio en nuestro entorno, ¿no? Eso es lo importante, estar alertas. Y luego enseguida vamos a ver algunos mitos, ¿no? que se suele decir mucho, ¿no? en el entorno, en la sociedad, y que se extienden y continúan sobre el suicidio. Enseguida lo vamos a ver. Pero de momento seguimos, ¿no? Conversando, porque la verdad que está muy interesante. Bien, tenemos un cuadro. Vamos a ver los factores de riesgo. Correcto. Primero, ahí están, ¿no? Los trastornos mentales, conductas adictivas. En el caso de conductas adictivas, ¿qué es lo que les llevaría ya al suicidio? El consumo de alcohol está muy íntimamente relacionado. El consumo de tabaco también de alguna forma predispone a la impulsividad. El consumo de sustancias, cualquiera de estas, va a predisponer, definitivamente. Exacto. Claro. Y el alcohol, disculpe, el alcohol llega a ser una sustancia depresora del sistema nervioso central. Siempre a mis pacientes, cuando les menciono el alcohol, indirectamente, si tú tomas alcohol y tienes síntomas depresivos, es porque el alcohol es un depresor también. Entonces estás haciendo la doble sinergia, ¿no? La potenciación. El alcohol actúa a nivel biológico en un receptor donde también actúan los sedantes, como para hacerlo un poco más didáctico. Eso que nos hace dormir, ahí es donde actúa la molécula de alcohol. Entonces, ahora, las drogas en general, los juegos, los ludópatas, que ya vendría a entrar lo que es el factor económico, las deudas. Entonces viene toda la ansiedad de cómo conseguir para cancelar, y ahí viene una conducta Eso les llevaría adictiva. a tomar esta decisión, como una es. especie de salida ya a todos los problemas. De una salida extrema. factores individuales y factores ambientales, ¿no? Exacto. Entonces, factores ambientales, pobreza la tenemos, abuso, corrupción lo tenemos, violencia lo Estrés. tenemos, tenemos todo, tenemos todos los factores de riesgo de manera ambiental, ¿no? A ver, seguimos. Desarraigo social o soledad. ¿Es cierto que las personas que viven solas... En efecto,
por factores de pobreza o por factores de soltería, por ejemplo. También. Los solteros, ¿no? Los viudos recientes, ¿no? Podrían tener este impacto, sobre todo los varones. Los varones mayores de 60 años que enviudan son muy propensos a la actuación suicida. Eso se ve mucho. ¿Y por qué? ¿Se sabe? Porque En el no caso hay de las esperanzas. mujeres en cambio no, ¿no? Ellos no tienen esperanza. Los hombres por lo general somos más proactivos, actuamos, ¿no? En vez de las mujeres, por ejemplo, regulan un poco su conducta a través del contacto social porque forman redes sociales las mujeres. Los hombres tendemos a actuar solos, ¿no? Y eso justamente incrementa este problema del desarraigo. Es muy frecuente, ¿no? El tema de varones, ¿no? Varones mayores, aunque el porcentaje pues se ha visto disminuido y ahora la población adolescente y joven también tiene tasas más elevadas de suicidio. Eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, cómo influye, por ejemplo, el bullying, ¿no? O esos juegos incluso que a veces se ponen de moda que son como una especie de retos y al final llevan quizás a que los chicos se acaben quitando la vida, ¿no? Ahora, yo quería un poquito acotar con esto del tema de la soledad. También necesitamos tener un punto de vista más amable, más amoroso, que es saber convivir con uno mismo, saber planificar estrategias a largo tiempo, es decir, no cuando ya llegamos a la edad de adulto mayor, sino en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, para que cuando lleguemos a esa etapa no tengamos... No nos choque tanto. Claro, no choque el cambio drástico de repente tengo un trabajo y después ya no lo tengo. Mantenía la casa económicamente y ahora ya son los hijos, ¿no? Entonces, finalmente poder tener recursos en otras actividades, en obtener, y porque todos tenemos talentos, habilidades y destrezas, no solamente enfocarle en un solo aspecto, en una sola dirección, sino en varias direcciones para tener la posibilidad de elegir y de elección. Entonces ya no habría esta elección, claro, solamente, ¿no? Sino esa y otras. Ajá, pero en el caso de las personas que tienen estos pensamientos suicidas, para ellos no existe otra salida que solo eso. Desgraciadamente hay un fenómeno psicológico que es en el que se concentra todos estos factores, que es el de la desesperanza. La desesperanza es el factor sin el cual no hay suicidio. ¿En qué consiste esto? El paciente evalúa su entorno, el contexto en el que está, y siente que no hay forma de resolver el problema en el que se encuentra. Eso es lo que va a gatillar de alguna forma. Ese evento psicológico va a gatillar el acto suicida si es que además tiene un cerebro predispuesto, como hemos hablado hace un momento. Hay una frase muy interesante de Romeo, de Shakespeare, ¿no? La muerte, la vida es mi tortura, la muerte mi tranquilidad, ¿no? O sea, es la única salida que encuentra la persona para poder estar en paz, ¿no? El homicidio, la muerte autoinfligida, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Ahora, con respecto exactamente a esta desesperanza, es una desesperanza aprendida, porque justamente se gestiona en la dinámica familiar. Por eso hablamos de familias disfuncionales, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, en Colombia tienen mucha conciencia de muerte, por lo tanto hay una capacidad de disfrute de vida, ¿no? Justamente porque sabemos que hoy estamos mañana no se y sabe. mañana no sabemos, pero no necesariamente por un tema de suicidio, ¿no? Ahora, ¿los antecedentes familiares influyen mucho? Definitivamente. Claro. Una persona suicida que tiene hijos, ¿no? Y que los hijos son testigos de ese suicidio, es muy probable que vayan a actuar también, no solamente por la carga genética que tienen, ya de por sí un factor predisponente, sino por haber vivido ese evento. Ese evento es traumatizante durante generaciones, ¿no? Entonces, es algo que, por ejemplo, se suele discutir con los pacientes acerca de lo que piensan, porque ellos piensan, ¿no?, fantasiosamente, distorsionadamente, que la muerte va a resolver el problema de todos, no solamente el de él. Voy a dejar de sufrir, pero ya le voy a hacer una carga menos para mi familia, y eso es un absurdo. Eso no es cierto. Y no piensan en el sufrimiento en realidad que van a generar, ¿no?, en la familia, en los amigos. Sí es. En términos neurobiológicos existe esta constante de heredabilidad, ¿no? O sea, aquella persona que tiene antecedentes familiares de primera línea
que ha tenido un intento suicida o llevó a cabo el acto suicida, pues tiene más predisposición a que pueda desarrollar no solamente una depresión, sino que también pueda tener un suicidio también. Y con respecto a lo segundo, ¿no? Al invalidar tanto, al decir a la persona, eso es de mediocre, ¿no? O sea, piensas tonterías, ¿no? O es de perdedores, esa frasecita, ¿no? Que hubo hace un par de años, ¿verdad? Lamentablemente lo invalidas. Entonces, ¿qué piensa el sujeto que está psicopatológicamente alterado? Ella ya no va a sufrir si es que yo ya no estoy, porque ella me está renegando, me está retando y me está diciendo que no sirvo, que soy un perdedor, ¿no? Muy bien. Y ahora ya para finalizar el cuadro de los factores de riesgo, ¿el estrés también nos puede llevar a tomar esta decisión? Totalmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Tan fuerte puede ser el estrés para pensar que quitarnos la vida va a ser la solución? Claro, porque la presión, la autopresión y la presión externa, la acumulación de trabajo físico, la acumulación de pensamientos de lo tengo que presentar ayer y ahora no resuelvo ninguno, finalmente no saca ningún informe, genera una situación totalmente estresante, deprimente y anula finalmente a la persona y dice, no hago nada. Y esto podría ocurrir en los adolescentes, por ejemplo, hay muchos padres que ejercen demasiada presión sobre sus hijos. Por supuesto. El estrés tiene una explicación biológica muy clara. La presencia de estrés va a producir un incremento de ciertas hormonas necesarias para defenderse. La cortisona, la adrenalina tienen un impacto cerebral. Si una persona vive en estrés permanente y no puede regular esa situación que la está estresando, va a dañar el cerebro, ¿no? Va a hacer que algunas neuronas que regulan el estado anímico se deterioren, mueran y por tanto aparece la enfermedad mental. Y una situación de estrés agudo puede generar un disparo de esta actividad, de esta actuación suicida. Por sí misma. El pánico, ¿no? El aumento de cortisol, el aumento de adrenalina genera síntomas neurovegetativos, ¿no? Aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿no? Entonces esa sensación de ísteros, ¿no? De opresión torácica, ¿no? Esa idea inminente que tienen los pacientes de me voy a morir, me voy a volver loco, ¿no? Entonces, pero ahí cómo hacemos, ¿no? Porque hay personas que son capaces de tolerar más estrés que otras, ¿no? Correcto. Hay otras personas que con un poco que se les diga ya se agobian, ¿no? De una forma. Y que depende mucho de la personalidad. Claro, exacto. ¿Cierto? Por ahí también va. De la personalidad y nuevamente venimos a la dinámica familiar. O sea, cómo enfrentan y cómo les han enseñado, ¿no? También, cómo les han enseñado estos padres, estos adultos, a estos hijos a enfrentar cualquier situación complicada, simple o compleja en casa. Entonces, por imitación, ellos también van a hacer lo mismo. Muy bien. Hacemos una pequeñísima pausa en el programa. Ya regresamos. Envíenos todas sus consultas a las redes. Las estamos esperando. Ya lo saben, los viernes los dedicamos a la salud mental. Hoy en Junta Médica hablamos del suicidio. Atención con la información que les vamos a presentar en ese momento. La mayoría de las personas que piensan en suicidarse realmente no quiere morir. Lo que desea es liberarse de las circunstancias intolerables de su vida. No es así. No es así. ¿Ustedes qué opinan? No. La mayoría de personas que piensan en suicidarse realmente quieren suicidarse. Algunas personas con problemas de personalidad, ¿no? Podrían de repente asumir que lo que quieren es regular, manipular el entorno para que sea favorable a ellos, pero aún así no queda de lado la idea que en el fondo está presente, que es quitarse la vida. Okay. De repente, y tal vez buscando alguna explicación, el niño o el adolescente que tal vez ese niño que no sabe la definición exacta de la muerte, ¿no? Como que algo que ya no vas a volver, lo que está adoptando en esa posición es la expresión de atiéndeme, escúchame, ya no sé qué hacer. Entonces,
como mencionaba la psicóloga, es un poco el rol del síntoma que él adopta por una circunstancia inadecuada tanto en el hogar o en la sociedad. Ya mencionaban el tema del bullying, creo que lo vamos a ver después. Eso se podría pensar en el caso de un niño que, como dices tú, todavía no sabe discernir entre lo que es la vida y la muerte, pero de un adulto, como decía el doctor, o sea, lo tiene claro. Observarlo. Lo que quiere es acabar con su vida, es morirse, ¿no? Claro, en parte, a ver, siempre buscando un poco la parte más sana de todas las personas que lo tenemos. Creo también es una llamada de SOS, ¿no? Como bien también se comentaba, es, sí, me quiero ir de este mundo, quiero ser invisible, ya no quiero estar, pero al mismo tiempo es, escúchenme, mírenme, aquí estoy, existo, ¿no? Alguien me ve antes de que yo termine con mi vida o parta de este mundo, alguien está presente. Entonces, existe ambas situaciones, ¿no? No solamente habría que verlo en el lado de sí, se va. O sea, hay varias interpretaciones. ¿No? Varias interpretaciones. ¿Por qué? Porque ahí estaría la situación más preventiva de cómo apoyar a esa persona, ir modificando sus pensamientos, su sentir, para, obviamente, también modificar el acto final. Ahora, esto es con el tiempo, tampoco es de buenas a primeras, obviamente, es un trabajo arduo, constante. Esta persona necesita saber que hay un vínculo muy fuerte y que al menos esta persona le importo. Entonces, como hay esa situación vincular, esta persona podría dudar. Ya, si duda, ya estamos un escalón, ¿no? Más. Muy bien. En ambas cosas, observar, ¿no? Es muy importante observar, tanto el que por ahí nos manipula como que el por ahí puede ser, no tenemos la bola mágica, ¿no? Claro. Que podemos saber que sí o no. Además es una situación dimensional. Sí. No, esto no es algo permanente, va cambiando. O sea, en el transcurso del tiempo en el cual una persona comienza a tener ideas suicidas, puede incrementarse la convicción de que no hay solución y por tanto lo que necesita es morir. En otros momentos no. Claro. En otros momentos puede manipular la situación. Entonces es algo... Es el que puede confundir también, claro, ¿no? Correcto. Puede resultar confuso, pero depende del estado en el que se encuentra el paciente, del momento, de la situación estresante, del contexto, en otras palabras. Claro. ¿No? Claro, ¿cómo diferenciar la manipulación? Por ejemplo, ¿qué otras características tendríamos que tener en cuenta? Por ejemplo, que nunca visitaba a los familiares y que empiece a visitarlos para despedirse, ¿no? Indirectamente. Otra, que empiece a arreglar sus documentos personales, financieros y que lo dé como un obsequio a una persona muy significativa. Y uno dice, ¿y por qué me está dando esto? ¿No? Otra situación podría ser que definitivamente esta persona le hable sarcásticamente del tema de la muerte, como que sí, viene, va, en doble sentido, ¿no? Algo sarcástico, sí, yo lo haría, mira, pero no creas, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, como que podría, en la consulta sobre todo, uno podría preguntar, ¿qué has hecho para saber si es que realmente está manipulando o no? Ahora, eso tampoco nos garantiza, como bien se dice acá, nada nos garantiza, claro, pero tenemos que observar, preguntar, indagar, ir viendo un poco los pasos, qué es lo que hace los movimientos para finalmente apoyar adecuadamente, preventivamente a esta persona. Claro, ¿no? Ahora vamos a ver a continuación algunos mitos, los vamos a compartir con ustedes, a ver si están de acuerdo. A ver, aquí vamos con el primero. Las personas que hablan sobre el suicidio raramente lo cometen. Pero aquí también varias interpretaciones, ¿no? Porque como usted dice, no hay una bola de cristal, puede que la persona que lo hable mucho al final sí lo haga, ¿no? Y puede que no. La realidad, dice, la mayor parte de las personas que han intentado suicidarse previamente expresaron su idea con palabras o dieron indicios de ello. ¿Ustedes qué piensan? Precisamente para eso, pues es, bueno, nosotros como personas laborando en salud mental,
y psiquiatras hacemos un examen mental, ¿no? Donde lo primero es el porte, comportamiento y actitud, ¿no? Más allá de las frases, más allá del lenguaje, también tenemos que evaluar el pensamiento, el afecto, la resonancia afectiva que mantiene la persona que efectivamente está planeando o está teniendo una idea estructurada de. Para el tema de la impulsividad, para el tema de desórdenes de personalidad, que generalmente son aquellas personas un tanto impulsivas, es difícil, es complicado, pero como mencionan, siempre el tema de la información o la anamnesis indirecta, la explicación de los familiares respecto a la funcionalidad de la persona, ¿no? Es importante. ¿Pero ustedes creen eso, que la persona que dice que va a suicidarse al final no lo hace? Falso. Bueno, yo no lo creo. No, efectivamente. Las personas que van a suicidarse lo dicen, lo hablan, ¿no? E inclusive lo advierten, no solamente a los familiares, al médico mismo, ¿no? Porque esperan una respuesta, y la respuesta es de contención, ¿no? Esperan que se tome una decisión porque ellos son capaces de tomar la decisión equivocada. Entonces esperan esa respuesta del médico. Si se habla, y se habla en el sentido de que hay ya un plan estructurado, un día, una fecha, un momento y una mecánica, eso es mandatorio, uno tiene que internar a esa persona. Exacto. El uso, el instrumento, como menciona el doctor, ¿no? Generalmente es o el ahorcamiento, plaguicidas, uso de armas de fuego, por eso estuvo tan en boga hace un par de semanas, ¿cómo alguien va a tener, no? Creo que hoy día también ha salido un candidato con un arma de fuego exponiendo, la verdad. Entonces, estamos ante una sociedad que no está limitando esa prevención universal que tenemos que tener. Entonces, hay instrumentos, si hay estructura en el pensamiento de un acto contra la persona misma, tenemos que internarlo inmediatamente. Estamos hablando ya de un evento grave, ¿no? Una autoagresividad. Claro, o esta situación de las personas o adolescentes que se empiezan a cortar. Exacto. Que ya hay algo evidente de infringirse, ¿no? O que cambien drásticamente su dieta, por ejemplo, a nivel de alimentación, que ya estaríamos en una anorexia o en una bulimia, ¿no? O sea, también empiezan a agredir su propio cuerpo. Entonces, todo eso también nos indica, pero al mismo tiempo es, ya cuando es mucho, obviamente, tener una intervención psiquiátrica a nivel de la psicoterapia, tenemos que hacer al paciente que vaya, y su internamiento para proteger su propia salud. Entonces sí es necesario que lo internen. Cuando lleguen a esos extremos, que vaya a su casa, o sea, tienen que internar. Sí, exacto, claro. Depende de la situación. Pues. No toda persona que dice quiero suicidarme hay que internarlo. Claro. Hay que ver primeramente el contexto. Una persona que está sola, una persona que ha sufrido un estrés reciente serio, ¿no? Una persona que ha intentado suicidarse previamente, ¿no? Una persona que está fuera de la realidad porque tiene síntomas psicóticos, es decir, alucinaciones que le mandan a que lo haga, ese tipo de personas sí debería internarse. Pero la otra, ¿no? La que dice que tengo ideas de morir, es muy diferente a que lo diga en el sentido de quiero hacerlo y ya sé cómo lo voy a hacer. Estructura. ¿No? La estructuración de la idea suicida sí probablemente obligue al internamiento, pero la no estructuración de la misma probablemente nos permite un manejo ambulatorio del paciente. Ahora, ¿cómo pueden desplazar también estas personas, ¿no? Las que no necesitan internamiento? Por ejemplo, a través del arte empiezan a dibujar, o a través de la escritura empiezan a escribir. Entonces ya están sacando esa rabia que hay internamente, porque también es por la rabia, y hay que también diferenciar acá que la rabia y la culpa tienen la misma emoción, es la misma energía. Es decir, la rabia se saca fuera y la culpa va adentro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? A mayor rabia no digerida, obviamente va a generar más culpa. Al haber más culpa interna, va a generar una autoestima y un autoconcepto de sí mismo: no sirvo, soy un inútil, y ahí se genera, y podríamos tener un internamiento, salvo que empecemos a trabajar con esas creencias o esos pensamientos y empezar a modificar. Entonces vamos mejorando la autoestima y va mejorando todo. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente mito, ¿no? A ver, preguntarle sobre el suicidio es peor porque puede desencadenar actos suicidas.
La realidad dice, está demostrado que preguntar y hablar con la persona sobre la presencia de pensamientos suicidas reduce la ansiedad y disminuye el riesgo de cometerlo. Correcto. Sí, bueno. A veces tenemos miedo, ¿no? de preguntar o no sabemos cómo abordar. Estoy más de acuerdo con la realidad, claro que sí. Era un mito, pues, pero muy frecuente, ¿no? Por eso ya tiene antecedentes, pues, históricos, ¿no? Que pasaba a hablar de muerte, hablar de la muerte de uno mismo como un pecado, ¿no? Luego pasó a ser parte de una locura, ¿no? Y quedó como se estigmatizaba. Y quedó como mito. Y quedó como mito. Pero, sin embargo, el saber, el no invalidar a la persona que dice me quiero morir, porque generalmente uno lo invalida, nuevamente la misma cosa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como población? Ojo que el concepto de salud mental es saber estar en un estado íntegro biopsicosocial y hacer algo por la comunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Escuchar, saber, validar, ¿no? El que si quieres hablar de suicidio generalmente pues a una persona es normal, es común que uno tenga miedo, ¿no? Pero ya con 2 personas podremos a veces escuchamos saber hacer algo. Pero no sabemos qué decirle. Exacto, pero el solo hecho de escuchar y mirar ya es suficiente. Ya es un acto psicoterapéutico, me parece valioso. que sí. O sea, hay que saber también escuchar y hablar, ¿eh? Claro, porque a veces hablamos del peor. Y mirar, más que hablar, mirar. Sí. Escuchar y mirar, ¿no? Si negamos lo que está exigiendo la persona que habla sobre el suicidio, lo que exige es simplemente ayuda. Si negamos eso, indudablemente vamos a generar la desesperanza que estamos tratando de prevenir. Exacto. En toda evaluación psiquiátrica, ese punto sobre el suicidio es mandatorio hacerlo. Porque en el peor de los casos, si es que eso no se preguntó y el paciente se suicida, cualquier auditoría médica podría causarnos problemas. Entonces, un psiquiatra tiene que preguntar necesariamente eso en toda entrevista. Muy bien. Claro, es importante no mitificar lo que es hablar de muerte. O sea, uno lo puede hablar naturalmente e igualmente las otras personas o los niños, por ejemplo, también lo van a tomar como algo, mira, sí, pues hoy nacemos y también morimos, ¿no es cierto? Se murió el abuelito, se murió el hermanito, y a veces no hay que decirles, no, hay que comentarles, obviamente como un cuento, algo no tan puntual, ni para que lo logre entender, claro, o la mascota también que cuando se muere y hay que enterrarla, entonces ya vamos entrando a lo que son temas de muerte, hablándolos con naturalidad, con espontaneidad, y cuando suceda, se tome el sentido de realidad. Tenemos un tiempo de vida, todos finalmente nos vamos a ir a los jardines de la paz, ¿no es cierto? Entonces es hablarles espontáneamente. Lo importante es observar, sí, lo importante es la escucha atenta, ¿ok? Es latente y atenta al mismo tiempo. A veces no es importante responder, sino solamente escuchar y mirar. Saber que con el cuerpo, la comunicación no verbal, el otro es muchísimo más. O de repente tocarle la mano, o después de terminar de hablar, un abrazo, o solamente decirle, te entiendo. Y eso es más que suficiente porque la persona está elaborando, o sea, nunca dejamos de pensar. Y eso va a ayudar también. Muy bien. Muy bien, así que a los que están en casa, ¿no? Estamos escuchando con atención todo lo que nos están diciendo nuestros invitados, ¿no? Importante, más que hablar, escuchemos. Y como decía Carolina, ¿no? Miremos a los ojos. Pausa en Junta Médica, ya volvemos. Se han enviado un montón de preguntas, así que ya venimos con las consultas. Bien, enseguida nos vamos al Facebook porque ya nos han llegado, como les decía antes de la pausa, varias consultas. Vamos a ver la de Sara. Doctores, a ver, ¿qué debo hacer cuando una persona se autolesiona con la finalidad de querer matarse y esto es frecuente? Bueno, hay que regular ahí los impulsos. Hay que indagar qué es lo que está generando esta actuación. Porque esta actuación no es gratuita, se produce siempre como defensa. Y por lo general los pacientes que hacen esto buscan transformar el dolor psíquico en dolor físico. El dolor físico es más entendible, aunque duela, es más entendible que el dolor psíquico. Y por lo general buscan, de alguna forma, transformar esa sensación en algo que sea para ellos más entendible, ¿no?
Entonces, sabiendo qué es lo que está pasando, la patología, primeramente. Segundo, el entorno, el contexto en el cual se ha presentado esta situación, la medicación, por ejemplo, podría regular bastante bien esto y una adecuada psicoterapia. ¿Y cómo hacemos para llevarlo donde el especialista? Tal vez hay una explicación neurobiológica de la autolesión, como la liberación, ¿no? Esa descarga de dopamina que hace que uno al autolesionarse o cortarse llega a tener placer o satisfacción o tranquilidad, ¿no? Pero es una tranquilidad que dura muy poquito, ¿no? Por eso otra vez vuelven a autolesionarse, ¿no? Ahora, si es el tema de autolesión con finalidad de querer matarse, eso sí se tendría que evaluar muy bien en un examen mental, porque generalmente el querer matarse implica una estructura mayor. No sé, una cosa es autolesionarse la muñeca y otra cosa es autolesionarse en el cuello, ¿no? Exacto, es un plan ya más estructurado. Pero ojo, no significa que el que solamente se quiera autolesionar la muñeca no es que se quiera morir, ¿no? Entonces eso sí se tiene que complementar en un examen mental. Ahora, ¿qué se debe hacer? ¿No? Estamos hablando de un adolescente. Niños y adolescentes, los padres están en la potestad de poder acudir al profesional, al hospital, a la clínica, a los médicos o a una psicoterapia, pidiendo una ayuda. Primero se va a evaluar a los papás. Digamos, la primera entrevista es con ellos para saber qué pasa. Y luego con el adolescente. También a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque él ya está, no aguanta la culpa, ya está en su tope y por eso tiene que salir por algún lado y el cuerpo siempre habla. Muy bien. Vamos con la siguiente de José Luis. ¿Por qué está la iniciativa de suicidio aún teniendo la compañía y el cariño familiar? ¿A qué se debe? Porque el amor no puede controlar todo el sufrimiento humano. Puede ayudar el amor, la compañía, el escuchar a alguien puede ayudarlo, pero si una persona entra en ese estado que comenté hace un momento de desesperanza, no va a entender razones. A su familia. No va a entender ni razones, ni va a entender que el afecto que lo está conteniendo pueda ser suficiente. El problema con la desesperanza es la tremenda distorsión de la realidad que esto significa, ¿no? Que lo hace pues menospreciar a la persona que está en este trance suicida, menospreciar la ayuda que pueda tener inclusive de los demás. Existía el término de triada de Beck, ¿no? Esa ruina que hay del yo, de la familia y la sociedad, ¿no? Que nada tiene sentido. Ahora, el individuo, el ser, la psiquis, el alma, es una confluencia de tantos factores genéticos como ambientales también, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, como mencionó el doctor, los antecedentes familiares de depresión o intento suicida también, el tema de un desorden de personalidad, donde haya estudios genéticos donde consta la predisposición a tener cierta enfermedad o patología a nivel de salud mental. Vamos con más consultas. Ahora, yo sí discrepo con este tema del amor, ¿no? O del afecto, del cariño. Yo sí considero que si es que se ha brindado una buena contención, un buen afecto, un buen perdón, una buena tolerancia a la frustración, sí sería y tendría que ser suficiente la contención familiar. Y es más, ni siquiera se daría estas situaciones de autoagresión, o sea, porque estamos hablando de una dinámica más o menos saludable, sana, adecuada. Entonces, cuando pregunta por qué a pesar de que hay cariño o afecto, hay estas conductas, tendríamos que ver si la familia exactamente ha cumplido los patrones adecuados de lo que es afecto y cariño a ese hijo o hija, por ejemplo. Ahí habría un cuestionamiento. Doctor Guillermo, ¿está de acuerdo? El problema es que tal vez la distorsión en la que está el individuo puede no entender esto como algo realmente, como algo de lo que él está necesitando. Las necesidades de una persona suicida puede rebasar el afecto de los que lo rodea. Y esa es una realidad contra la cual de todos modos los psiquiatras tenemos que enfrentarnos. Claro. Y eso es lo que obliga en muchas ocasiones a internar a estas personas, aunque estén en el ambiente más cálido y amoroso posible,
porque ellos no encuentran una solución a su problema. Y la familia no se las puede dar porque ellos probablemente estén exigiendo más de lo que probablemente se pueda dar humanamente. Claro. No, habrá otra consulta. Cecilia de San Borja. Tengo 49 años, dice, me quedé sin trabajo y tengo pensamientos suicidas. Solo hago labores del hogar y vendo cosas eventualmente. Hasta el momento no ha llevado un tratamiento y quiere saber qué puede hacer. Actualmente tenemos la facilidad, en realidad yo creo que las políticas públicas, la salud pública está tomando de mucho interés esta patología, estos síntomas, ¿no? Hay centros de salud comunitarias muy al alcance ahora de las personas, ¿no? de la población. Ya no es el tema de ir al hospital de salud mental, al hospital especializado, que a veces un poco estigmatizaba mucho la situación, ¿no? Se podría acercar a un centro de salud comunitario, podría compartir esto con la persona de mayor confianza, tal vez para empezar, ¿no? Y esta persona ir, ¿no? Tenemos nosotros la obligación de... Y finalmente, llegando un poco a esta pequeña controversia, yo creo que siempre hay un punto medio, ¿no? Porque el decir, el no brindar todo el sostén o soporte familiar también crea cierto sentimiento de culpa en la familia, ¿no? ¿Y yo qué hice? Como menciona ahí la pregunta, ¿no? Entonces, es una intervención de múltiples factores, en realidad. Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver, Víctor, desde Chimbote. Su hijo de 25 años dejó la universidad hace 2 porque empezó a hablar y a reírse solo. Lleva tratamiento y le diagnosticaron esquizofrenia. Los medicamentos no le ayudan, se raya la cara, dice. La esquizofrenia es un desorden muy serio. Si una medicación no funciona, hay que seguir probando con otra. Lo ideal es llevar al paciente a que no tenga sintomatología, aunque eso puede ser muy difícil. El solo hecho de que esta persona esté dañándose a sí mismo habla de que no está bien regulado su trastorno y debe buscar una nueva consulta con el médico que lo está tratando para ver si es que es necesario aumentar medicación, cambiar medicación, añadir otro medicamento, pero tiene que haber ahí una contención farmacológica fundamentalmente. Y ahí esa información literal de que me quiero morir o no en un paciente que tiene estos brotes psicóticos, tenemos que creerle, ¿no? Porque algunas veces decimos, no, pero puede estar manipulando. No, ya es una alteración mayor del pensamiento, o sea, lo va a hacer. Muy bien. Yo un poquito me quedé con la pregunta anterior, que había perdido el trabajo. Así es. Digamos, uno necesita ser consciente de lo que es. O sea, uno es persona integral, con un pensamiento, con una emoción, con lo espiritual, pero no somos la profesión, no somos el trabajo. Entonces, si uno pierde la profesión o el trabajo, cuando creemos que somos eso, es cuando viene esta situación de no sé qué hacer, ¿no? Porque, bueno, a ver, uno pierde el trabajo, empieza a hacer su CV, empieza a mandar a los diferentes sitios, entonces uno se organiza y eventualmente en ese tiempo va haciendo lo que ella está haciendo, pero es como que ella se siente disminuida porque no está en el trabajo X como profesión posiblemente y está haciendo cosas extras que no le rinden económicamente, le rinden para su sustento, pero no es suficiente. Y venimos otra vez con este pensamiento de yo quiero regresar a un trabajo, pero tú eres. Exacto. ¿No? Ajá. Muy bien. Nueva pausa en Junta Médica. Todavía tenemos más consultas, así que al volver, doctores, seguimos aquí con el consultorio express. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que nos están llegando tanto a las redes sociales como las consultas telefónicas. La verdad, doctores, el listado es enorme. Muchísimas personas nos están escribiendo, ¿no? Algunos, por ejemplo, solicitan la respuesta, ¿no? Por favor. Pero realmente es muy complicado en televisión que podamos responder todas por cuestión de tiempo. Así que lo que queremos es que con las respuestas que están brindando los doctores no puedan servir de consejos muy útiles, ¿no? Para que puedan más o menos aplicarlos a los casos. Vamos a continuar con algunas más. La de Diego Luis González. Mi papá enviudó hace 1 año y tiene 60. Somos 2 hijos hombres. Yo vivo solo con él. Dice, mi papá se queda solo muchísimo tiempo. ¿Qué me recomiendan para que se sienta mejor? Todo depende primeramente si es que la persona está afectada por el duelo que está viviendo y si ese duelo está complicado o no.
porque no todas las personas que pierden a un familiar van a entrar en un cuadro depresivo. No todas van a pensar en suicidarse. Por supuesto, a esta edad lo que es conveniente es permitir un mayor abordaje social del asunto, es decir, que comparta con sus amigos, con la familia, que no se encuentre solo, porque es prudente conversarlo, conversar sobre los sentimientos que está promoviendo esta pérdida que ha sufrido. Claro. De repente, un poco ahí en la experiencia, claro, hay factores de riesgo, ¿no? 60 años, varón, está solo en casa, ¿verdad? Y ahorita no tiene una funcionalidad mayor, aparentemente, ¿no? Pero como manifiesta el doctor, hay que ver precisamente esa funcionalidad personal que tiene. El trabajo de, por ejemplo, me pongo a pensar, el trabajo de la colonia japonesa hace que estas personas mayores de edad sean las más importantes en su sociedad y cultura. ¿Qué hacen? Intervienen mediante cursos, mediante talleres en esta asociación que tienen ellos, ¿no? Ahora, si yo lo extrapolo, no sé, ya a todos nosotros en esta sociedad, no sé qué tanto haya esa ayuda mayor para estas personas que precisamente se jubilan, ¿no? Se jubilan, no tienen mayor que... y ahorita está pasando por un duelo, porque hay un duelo ahí, ¿no? Pero no significa que todo duelo mantiene o va a mantener un estado depresivo. Muy bien. Ahora, aquí también habría que ver la otra cara, del hijo, ¿no? El hijo está preocupado. Entonces, uno podría decir, de repente, quien se está sintiendo solo es el hijo, ¿no? Entonces, como ellos ya han comentado esta otra parte, que es cierto, tiene 60 años, pero tenemos que ver cómo lo está manejando. De repente lo maneja bien, de repente sí sale y regresa, no es que todo el día esté, lo que pasa es que el hijo es que no está todo el día, y claro, sale, lo deja, regresa y lo ve, pero no sabemos en el interín qué ha pasado, ¿no? Entonces, pero habría que ver ambos, ¿no? ¿Qué pasa con el hijo? ¿A qué se debe su preocupación? Si es real de un otro o está en una identificación y más bien es él el que necesita. ¿Y qué pasa también con la relación? Porque a veces yo les digo, no vienen a consulta cuando hay un problema, ¿no? En este caso el problema podría ser la tristeza del familiar, pero cuando no hay problema, hay confluencia, hay unión, van juntos a algún lugar, hay que preguntarse también eso, ¿no? ¿Cómo es la relación entre ellos dos? Muy bien. A ver, vamos a ver esto antes. Esto era para el final, pero me lo están poniendo ahora, ¿no? A ver, que sepan, ¿no?, que hay una campaña gratuita de salud mental en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, ¿no, Judy? ¿No? Pueden acudir el próximo miércoles, que es 10 de octubre, de 1 a 8 de la noche, ¿no? Van a haber consultas gratuitas de psicoterapia y psiquiatría, descartes de depresión y ansiedad, charlas sobre la depresión en la adolescencia y además taller para niños, ¿no? Justo ahora que estamos conversando sobre el suicidio, es importante que les demos esta información. Ahí tienen los teléfonos, ¿no?, el fijo y el WhatsApp y la dirección, Avenida Juan de Aliaga, 253 en Magdalena del Mar, y el correo electrónico al que también pueden escribir. Lamentablemente, doctores, nos queda pequeño el programa. Yo creo que incluso deberíamos hacer una parte 2, ¿no?, porque también hay varias consultas que no hemos podido responder. Aquí todavía me he quedado con más, ¿no? ¿Cuáles serían en todo caso las conclusiones, o más que las conclusiones, la prevención? Creo que es lo más importante que ustedes podrían brindarles a los... Bueno, prevenciones universales. Por ejemplo, hubo una marcha hace muy poquito, el 10 de septiembre, ¿verdad?, con el tema contra el suicidio. El mismo hashtag, ¿no? Son medidas universales de prevención con... Ya las más selectivas, en realidad ahorita tenemos una población refugiada, migrante, que está creciendo, como es esta población venezolana. Ojo con eso, hay que tener bastante cuidado. Es un factor de riesgo también que puede predisponer a tomar ciertas decisiones o tener cierta psicopatología. Y las más selectivas, que en realidad puede ser una primera instancia el centro de salud comunitario y posteriormente, ya que los hospitales especializados cuentan con ciertas áreas más especializadas como el tema de terapia sistémica, terapia cognitiva conductual, ¿no? Más allá, ante ya cursos de episodios depresivos severos o intentos suicidas de impulsividades bárbaras y atroces, ¿no? Muy bien. Yo le diría a las personas que están afectadas por ideas suicidas que no se alarmen, no se asusten. Es parte de algunos cuadros patológicos psiquiátricos pueden presentarse con ideas de suicidio.
y hay que buscar ayuda, por tanto, ¿no? La ayuda para poder determinar si es que se requiere o no algún medicamento, si se requiere o no alguna intervención psicoterapéutica. La familia debe ayudar en este sentido. Si observan que una persona que está pasando por una situación estresante o una pérdida personal importante ha cambiado su forma de ser, hay que prestarle contención y ayuda. De alguna forma promover que busque ayuda psiquiátrica o psicológica para poder discutir lo que le está pasando y, si fuera necesario, medicarse adecuadamente. El tratamiento, ¿no? Que quede claro que es un tratamiento largo, ¿verdad? Correcto. O sea, es un proceso largo. Ahora, ¿es posible que una persona que, a pesar de que haya llevado tratamiento, otra vez vuelva a recaer? En efecto, si es que no se han corregido los factores psicológicos que promueven llegar a la desesperanza, indudablemente va eso a presentarse de manera recurrente. Ah, de acuerdo. Judy. Bueno, yo sugiero, digamos, que las personas siempre tengan su chequeo médico y psicoterapéutico mínimo una vez al año, en cualquier sentido y en cualquier área. Y lo otro es que puedan encontrar estas personas un sentido a su vida y un propósito a su vida, para que no enganchen en lo que es temas de autoagresión, depresión y lamentablemente lleguen al suicidio. Así es, Gracias. ¿no? Así que una vez más les recordamos que pueden acudir el miércoles 10 de octubre, ¿no? Al CPPL, al Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, porque va a haber una campaña gratuita. ¿Verdad, Judy? Así es. Así es. Los Muy bien. esperamos en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica. Ahí está la invitación hecha. Sí. Doctores, muchísimas gracias por haber estado en el Gracias. programa y, como siempre digo, por habernos ayudado a entender, ¿no? Un tema tan complejo y de verdad que amplísimo, ¿no? Muy bien, el día lunes a las 9 en punto los esperamos de nuevo, porque empezamos con fuerza otra semana aquí en Junta Médica. Que tengan un buen fin de semana. Nos vamos. Chao.